La Fundación para la Excelencia y Calidad de la Oncología está integrada por oncólogos españoles para analizar globalmente la especialidad y debatir pautas para su mejora. La sociedad médica se enfrenta día a día a nuevos retos sanitarios en un entorno que cada vez es más cambiante. En concreto, los avances en investigación y el desarrollo tecnológico han provocado una transformación en la forma en la que se aborda y se entiende el cáncer. Una enfermedad con una fuerte incidencia sobre la población y de la que aún queda mucho por descubrir. La Fundación ECO ha asumido la misión de garantizar la excelencia en la asistencia oncológica a los enfermos de cáncer, aunando los esfuerzos de expertos referentes en el ámbito de la oncología. Los profesionales de la Fundación ECO promueven la calidad en 3 áreas principales: atención al paciente, educación médica especializada y apoyo a la investigación. Desde su comienzo en 2009, persigue la mejora de la calidad asistencial. Destaca la colaboración con la American Society of Clinical Oncology y la National Comprehensive Cancer Network, haciendo posible el desarrollo de iniciativas como COPI, la certificación COPI y el Quality Training Program. Síguenos en las redes sociales. Fundación ECO. Podríamos hablar sobre nuestra empresa usando hechos y cifras clave. A fecha de hoy, se puede decir que somos más de 5.800 por todo el mundo, con 8 centros de producción y 3 centros de investigación y desarrollo, y que distribuimos 110 tratamientos distintos en 115 países. También podríamos decir que nuestro volumen de negocios anual es de 2.500 millones de euros. Y que en 2019 destinamos más de 380 millones de euros a investigación y desarrollo para nuevos tratamientos innovadores. Aunque todos estos hechos son importantes e ilustran nuestra fortaleza, la calidad de nuestra investigación, la eficacia de nuestros tratamientos y nuestra huella global no reflejan de verdad lo que es importante para nosotros. Son los pacientes quienes nos inspiran para levantarnos cada mañana. Pacientes que conviven con el cáncer, las enfermedades neurológicas y las enfermedades raras, aunque también las personas que buscan una atención sanitaria de calidad en sus vidas diarias. Son Ronnie, Yanis, Diana, Nadine. El objetivo común que compartimos con la comunidad médica es el de apoyar a los pacientes y a sus familiares a lo largo de todo su viaje vital. Esto es lo que de verdad nos importa: mejorar las vidas de los pacientes con nuevos medicamentos innovadores en oncología, neurociencia, enfermedades raras y atención sanitaria al consumidor. Los pacientes no tienen tiempo que perder. Y nosotros tampoco. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar que organizado por la Fundación ECO y sponsorizado por los laboratorios Ipsen. Vamos a desarrollar durante esta tarde, durante estas 2 horas, y vamos a abordar el manejo del paciente con cáncer renal. Lamentablemente, pues seguimos en tiempos de pandemia, incluso pues parece ser que a las puertas de una nueva ola, ¿no? Por lo que estamos viendo en todas las comunidades de nuestro país, ¿no? Y bueno, nuestra idea era haber hecho ya esta sesión de una forma presencial, lo cual no ha sido posible, por tanto vamos a seguir online, aunque tengo que decir que ya tenemos a 5 ponentes que están aquí con nosotros in situ, y somos aquí ya pues 10 personas presenciales, por lo menos ya nos vemos la cara, ¿no? Pero bueno, bienvenidos también a todos los que estáis al otro lado del ordenador. Pues es importante que estas reuniones continúen haciéndose, se continúen desarrollando, pues lo que no puede parar en ningún momento es la labor docente y educacional en oncología, una disciplina tan dinámica como la que tenemos, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es tremendamente interesante, que es el cáncer renal,
Interesante por su incidencia y sobre todo interesante por todos los cambios que ha habido últimamente en su manejo, ¿no? Lo que nos hace obligatoriamente estar al día, saber muy bien cómo tenemos que manejar a este paciente. Yo he puesto una diapositiva que no sé si la podéis poner, que es la única diapositiva que vamos a ver toda la tarde, ¿no? Es una diapositiva que está inspirada en una que tenía Cristina Suárez, que a mí me gustaba mucho, pero como no tenía derechos de autor de ellas, pues hemos hecho esta, ¿no? Y donde vemos que de alguna forma la evolución de los tratamientos del cáncer renal, pues en estos últimos 20 años, ¿no? En el que prácticamente pues hemos pasado por cuatro eras muy claramente distintas y distinguidas, ¿no? La época de las citoquinas, acordaros los que al menos no somos tan jóvenes como otros, pues de la interleuquina 2 y el interferón. Pues aún se sigue diciendo que la interleuquina 2 tenía remisiones completas muy duraderas. Yo la verdad que no he visto nunca ninguna, ¿no? Pero dice que a verlas hay, la verdad. Después ya llegaron la época de los TKIs, pues fundamentalmente con el sunitinib y el pazopanib, que representaron un antes y un después en aquel momento. Creo que realmente fueron dos fármacos muy importantes. Y fundamentalmente perdieron un poco pues, de importancia pues, cuando llegó la inmunoterapia, ¿no? Sobre todo con el nivolumab y el pembrolizumab, donde se vieron pues, respuestas importantes y duraderas. Y no digo nada, pues que lo vamos a comentar mucho después, de la última época, que estamos en la época ya de los combos, fundamentalmente con las dobles combinaciones de inmunoterapia o las combinaciones de inmunoterapia con los TKI, ¿no? Con el anti-VEGF. Bueno, yo creo que tenemos para esto, hemos preparado dos mesas redondas, creo que son tremendamente interesantes, porque una es donde se va a discutir realmente sin diapositivas, con 4 panelistas. Bueno, obviamente no hace falta que lo diga yo, ya los presentará después el doctor Climent, ¿no? Pero con gran experiencia en el tratamiento de cáncer renal y donde nos dirán cómo tenemos que manejar este tipo de pacientes. Pero después tenemos otra segunda mesa que vendrá a continuación, que es fundamental porque es la evaluación y financiación de los medicamentos, porque de nada nos va a servir si tenemos, como veis en la diapositiva, muchas combinaciones de fármacos, muchos fármacos nuevos, si no están aprobados o, sobre todo, lo que está ocurriendo en nuestro país, si no están financiados, ¿no? Y, por tanto, no los podemos emplear en la práctica clínica. Este es un tema de mucha actualidad porque hicimos hace muy poco otro seminario en la Fundación ECO con el acceso a fármacos, ¿no? Es un tema que es tremendamente preocupante porque si desde hace mucho tiempo el acceso a fármacos en nuestro país se está demorando de una forma importante, pues quizá en los últimos 2 años esta demora casi que se ha duplicado, ¿no? Y no solamente que se está demorando los fármacos, es que hay muchos que están aprobados por EMA y por FDA que en nuestro país se está denegando su autorización. Por tanto, no solamente ya su financiación, sino que la autorización del fármaco. Bueno, tenemos 2 mesas tremendamente interesantes. Yo creo que los expertos son ellos. Yo, si me permiten, a lo mejor podré opinar después un poquito de algún tema concreto, pero yo voy a dar paso, si os parece, a la primera mesa redonda. Así que le doy paso al moderador, que es Miguel Ángel Climent, de todos vosotros conocido, jefe clínico fundamentalmente de los tumores genitourinarios en la Fundación IVO, y que va a moderar esta mesa como decía, con unos 4 grandes expertos, 2 de ellos que están presentes y otros 2 que están online, como se ha dicho. Así que, Miguel Ángel, cuando quieras podemos empezar. Muchas gracias, Vicente, por la presentación. Y vamos a empezar una mesa de diálogo. Yo no llamaría tanto de debate como de diálogo sobre el tratamiento de los pacientes con cáncer renal de células claras. Para eso tenemos 4 personas, 4 médicos, oncólogos invitados con gran experiencia en el tratamiento de los pacientes con cáncer renal. Tenemos al doctor Federico Vázquez del Hospital Universitario de Elche, tenemos a la doctora Regina Gironés del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, y luego tenemos online, tenemos a la doctora Cristina Suárez del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, y también tenemos a Xavier García del Muro del Instituto Català d'Oncologia del Hospitalet de Llobregat en Barcelona. Y bueno, creo que nos tenemos que sentir tranquilos para hablar tranquilamente sobre los temas que iremos planteando del tratamiento de los pacientes con cáncer renal. Nos podemos interrumpir, sí que os pido que por el tema del Zoom y por el tema de las tecnologías
pues pidamos un poquito el turno y todo esto. Yo también iré indicando, a lo mejor la pregunta es para todos, pero indicaré que empiece alguien, porque a veces si no nos cuesta romper el hielo. Y sin más, pues bueno, voy a entrar ya a saco, ¿no? Como si dijéramos con la primera pregunta, ¿no? En el tratamiento de primera línea de los pacientes con cáncer renal en este momento, y pensando que vivimos en un mundo ideal donde todas las combinaciones y todos los fármacos están aprobados para el uso, para su uso y tratamiento de los pacientes. ¿Cuál combinación pensáis que es de las que hay disponibles de la ganadora, la combinación con dos inmunos, Ipi-Nivo, Ipilimumab y Nivolumab, o bien las combinaciones con inmunoinhibidor de tirosinquinasa, ya sea con Pembroaxi, Abeloaxi, Nivo-Cabo o Lemba-Pembro, ¿vale? Que son un poquito las 4 combinaciones que han demostrado actividad en los pacientes en primera línea en cáncer renal. Así que, bueno, ¿qué pensáis? ¿Cuál es la que pensáis que sería la más conveniente? ¿Y en qué basáis también esta decisión? ¿En la tasa de respuestas, en la supervivencia libre de progresión, en la tolerancia? ¿Qué es lo que más os movería a la hora de decidir una o la otra? Así que, por ejemplo, Regina, que te tengo aquí a mi izquierda. Bueno, pues la verdad es que no me alegra que me hagas esta pregunta. Quería agradecer la invitación a la Fundación y a Ipsen por el apoyo. Y lo cierto es que es difícil, ¿no?, de definir si existe una combinación ganadora, porque el primer punto de partida es que ninguna se compara entre ellas. Con lo cual, creo que el principal punto importante es la suerte para los pacientes de tener, ¿no?, cuando existen tantas opciones en primera línea, es un punto muy importante para el tratamiento de los pacientes, pero en realidad saber cuál sería la mejor combinación pues depende un poco de las opciones de cada uno. Si nos fijamos un poco en términos de eficacia y de hazard ratio, para mí la combinación ganadora en estos momentos sería el Lemba-Pembro, ¿no?, por su hazard ratio, pero claro, esto no es extrapolable al resto de combinaciones. Cada una ha incluido un porcentaje de pacientes o un tipo de pacientes diferentes, tiene un seguimiento diferente, pero parece que es una de las opciones con una hazard ratio más atractiva, más prometedora. Si nos fijamos en tasa de respuesta, pues parece que sería Ipi-Nivo inicialmente, pero a medida que los estudios pues tienen mayor seguimiento se va aumentando las tasas de respuesta, y yo me inclinaría entre estas dos combinaciones, aunque ninguna de ellas podría estar por encima de los demás. No sé si contesto a tu pregunta o si coincide con el resto de los... Cristina, ¿estás de acuerdo? Tú has participado en muchos de los ensayos pivotales. Sí, la verdad es que he participado en los que has comentado, creo que en todos menos en el de Abeloaxi. A ver, yo creo que la primera decisión que hay que tomar es inmuno o inmuno-TKI, ¿no? Esa es la primera decisión. Y bueno, ¿no?, sabemos que yo creo que la única cosa que tengo un poco clara es que es un paciente de estas que tenemos una enfermedad rápidamente progresiva, yo le daría una combinación basada en antiangiogénico, ¿no?, porque sabemos que la tasa de progresiones es menor, ¿no? La tasa de progresiones en los estudios con antiangiogénicos va, ¿no?, entre el 5 y el 10%, con lo cual pacientes que te interesa controlar rápidamente la enfermedad y que tienes, entre comillas, un solo tiro y no te la puedes jugar, pues sí que me decantaría por una combinación basada en inmuno más un antiangiogénico. A partir de ahí, todo lo que podamos decir, en mi opinión, es elucubrar, ¿no? Creo que deberíamos hacer un mayor esfuerzo. Bueno, no voy a repetirme lo de biomarcadores, pero sí que quizás estamos más cerca del biomarcador de la inmuno-inmuno, y la inmuno-inmuno, aunque tiene mayor tasa de progresiones, sí que es verdad que es la que tiene la mayor duración de respuesta, y es donde la curva, ¿no?, vemos como la curva se aplana más. Entonces, yo creo que sería muy, muy, muy interesante intentar buscar esos pacientes que van a ser los largos supervivientes con inmuno-inmuno, ¿vale? Porque sabemos que va a haber más pacientes que progresen con inmuno-inmuno, pero el que consiga una buena respuesta, esa respuesta va a ser más duradera. Entonces, yo creo que la decisión importante es entre inmuno-inmuno y inmuno-TKI, y más allá de esto no puedo decir mucho más. Sí que quizá los sarcomatoides cualquiera serviría, pero quizá me decantaría un poco más por una inmuno-inmuno, pero el resto es verdad, son estudios que no se han comparado entre sí, todos tienen tasas de respuesta. Sí que es verdad que lo que comenta Regina, ¿no?, es el 71% de respuestas
en el estudio del Mbappé, pero realmente yo creo que no podemos comparar estudios entre sí, también tienen otros estudios, tienen tasas de respuestas interesantes, y yo sinceramente creo que al final va a pasar un poco y la gente se va a acostumbrar a utilizar una combinación y va a ser su combinación ganadora, cada uno va a tener la suya, su preferida, y desafortunadamente creo que tal como están las cosas va a ser un poco, o va a ayudar un poco el que consiga llegar primero, ¿no? Porque, bueno, como ha comentado el doctor Vicente Guillén, a quien, por cierto, quiero dar las gracias, que no lo he dicho, a la Fundación ECO por haberme invitado y a Ibsen, pues va a ser un poco difícil, o sea, estamos en esta situación de que no podemos utilizar ninguna, y al final la gente yo creo que se va a acostumbrar cada uno a tener su combinación preferida y vamos a tirar más por allí o por la otra, porque yo que las he usado, en realidad las he usado todas, menos Abeluaxi, no sabría decantarme por una u otra. Decir que, solo ya la última cosa que digo es que para mí la decisión está entre las combinaciones que tienen supervivencia global. En mi caso, en mi opinión, Abeluaxi, no sabemos por qué, pero el caso es que no tiene supervivencia global y teniendo otras opciones para mí no estaría dentro del concurso. Y Xavier, ¿tenemos algún marcador que nos pueda servir para tomar decisiones? ¿Hay algún marcador, el PDL1 o algún otro tipo de marcador biológico que nos pueda ayudar a la hora de tomar decisiones sobre qué combinación puede ser más eficaz o mejor para nuestros pacientes? Pues desgraciadamente todavía no, a pesar de los esfuerzos en algunos de estos ensayos randomizados de hacer un estudio ambicioso, translacional, asociado, tenemos pistas, pero a veces no coinciden entre sí en los diferentes ensayos y quizá aún ¿no? es un poco triste tener que reconocer que quizá uno de los marcadores o el marcador más fiable que tenemos en este momento sigue siendo la clasificación pronóstica del IMDC, ¿no? Que distinguimos pronóstico favorable y sobre todo, y quizá es una de las cosas, la verdad es que me ha gustado mucho los argumentos que han dado Cristina y Regina, y quizá la única cosa que añadiría yo es el papel que puede tener el tipo, ¿no? La clasificación pronóstica. Riesgo favorable, no plantearíamos, lógicamente, doble inmunoterapia, más bien serían pacientes para TKI asociado a IO o quizá incluso algunos pacientes seleccionados para TKI solo, mientras que en el resto de pacientes, riesgo pobre e intermedio, puedes plantearte cualquiera de las dos opciones, TKI con inmunoterapia o doble inmunoterapia. Pero yo creo que ¿no? Y aunque sea insistir en una idea que decimos siempre, quizá ahora es más necesario que nunca el encontrar biomarcadores que nos ayuden a tomar las decisiones más adecuadas, gracias al amplio arsenal terapéutico que tenemos. Bueno, no teniendo en este momento un biomarcador que nos sirva, Fede, ¿qué es lo que más te pesa a la hora de tomar una decisión? ¿La tasa de respuestas, la tasa de respuestas completas, la supervivencia global? Hombre, como oncólogos que venimos de tratar tumores sólidos avanzados, enfermedad avanzada que no es curable a día de hoy, cuando tienes por primera vez en cáncer de riñón tratamientos que te pueden dar una oportunidad de una respuesta completa y encima mantenida en el tiempo, pues quieras que no, eso siempre nos tiende a polarizar mucho a la hora de seleccionar mucho el tratamiento. Pero realmente el argumento de más peso es la supervivencia global. Porque la supervivencia global lo que te está diciendo es que esa primera elección que tomas determina cómo va a ser por completo todo el devenir posterior. Entonces, yo ahora mismo, ¿a qué le doy mucho peso? Pues por supuesto a la supervivencia global y luego también al perfil de seguridad y pensando también dentro de las alternativas que podrías precisar en segundas o terceras líneas, en la situación de prescripción no restringida pero controlada, pues intentar escoger estratégicamente aquellas opciones de tratamiento que luego no te va a obstaculizar el que puedas utilizar las posteriores. Que no se me entienda mal, no es elijo la primera línea según lo que le pueda poner de segunda, no, de primera la mejor y dentro de las mejores pues aquella que me permita poder dar posteriormente los mejores tratamientos disponibles o los que puedan venir. Estamos todos de acuerdo que es la supervivencia, nos fijamos en algún factor más. La respuesta completa siempre se ha
se ha esgrimido como un factor importante porque podría suponer la curación a lo mejor de los pacientes. Cristina, Xavier. Bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que desde luego sabemos que hay una clarísima relación en cáncer renal, cosa que no pasa en otros tumores, con la profundidad de la respuesta y la supervivencia, ¿no? Y esto, las curvas, esto ya lo sabíamos de los antiangiogénicos y con la inmuno todavía es más evidente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, también hay estudios que dicen que una respuesta mayor del 80% equivale casi a una respuesta completa. Si nos fijamos, las curvas van bastante, sí que es verdad que están un poquito por debajo, pero van bastante paralelas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la magnitud de la respuesta sí que debería ser algo más a tener en cuenta. Xavier. Sí, yo diría, no, básicamente supervivencia global, pero hay que poner énfasis también en la supervivencia global a largo plazo, ¿no? Ha salido antes en aquellos tratamientos que nos pueden ofrecer en algunas poblaciones determinadas estas largas supervivencias que pueden equivaler a curación. Y esto es otro factor a tener en cuenta en estos casos. ¿Y la tolerancia? Regina, tú que tienes experiencia sobre todo en población geriátrica y en población más mayor, el tema de la tolerancia y de los posibles efectos secundarios de las distintas combinaciones, ¿te preocupa? ¿Es un factor de peso a la hora de tomar la decisión? Hombre, lo que pasa que allí tendríamos que inclinar un poco la balanza, ¿no? Entre si vamos a conseguir una respuesta completa que se traduzca en supervivencia global a expensas de una toxicidad. El problema para mí un poco de entrada es que desafortunadamente no sabemos cuál va a ser ese paciente, ¿no? Ni el paciente que va a ser un rápido progreso, a lo mejor también habría que estudiarlos, como ha comentado Cristina, de estudiar al largo superviviente, ni cuál va a ser el paciente en el que vamos a inducir una respuesta completa. Desde luego estamos hablando de población que va a recibir teóricamente tratamiento durante muy largo tiempo, y de hecho a medida que se van actualizando los seguimientos de los ensayos se va aumentando el porcentaje de respuestas, por tanto la duración del tratamiento es importante y la toxicidad también. No creo que como criterio de entrada de elección de tratamiento la toxicidad prime sobre la supervivencia, porque estamos hablando de población que va a tener respuesta. Sí que es verdad que la mayoría de estos fármacos, la mayoría de estos ensayos, cuando llegan, ¿no?, a vida real, a datos de práctica clínica, pues todos sabemos que hay un riesgo de descenso de dosis, ¿no?, de manejo, que no se cumple con los ensayos. Muchos de estos pacientes tienen reducciones de dosis que luego en práctica clínica no se traducen en un menor beneficio. Sí que la toxicidad es importante, pero de entrada yo me inclinaría más por el beneficio terapéutico y por la respuesta y la supervivencia. Y luego si aprendemos a manejar la toxicidad, pues se puede sobrellevar. Sí. Miquel, ¿me permites que haga un apunte, ¿no? Porque, por supuesto. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que habéis dicho los cinco, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo tenemos cinco ensayos fase 3 que más o menos son iguales, y de luego ni siquiera vosotros expertos sois capaces de distinguirlos con las PFS, con la duración de la respuesta, con la supervivencia global, ¿no? Lo único que más sorprende un poquito es que ninguno de los 5 tenéis para nada en cuenta el precio de los fármacos y otro tema importante, la duración del tratamiento. Es decir, ¿cuándo paráis los TKIs y cuándo paráis o cuándo se paran la doble inmunoterapia, ¿no?, en este caso concreto? Porque yo creo que estos son dos parámetros que también hay que poner en la balanza. En estos 4 o 5 parámetros que habéis estado barajando, yo creo que estos dos también deberíamos ponerlos encima de la mesa, ¿no?, porque me parecen relevantes los dos. Totalmente de acuerdo, y me parece un punto importante. Normalmente, por ejemplo, el estudio de Axi-Pembro, el Pembro se paraba a los 24 meses, a los 2 años de tratamiento. No sé, el estudio con Cristina, tú igual lo tienes mucho más a mano, el estudio con cabo, nivo. También paras el cabo a los 2 años. Es que en el Axi-Pembro se permite un second course, ¿no?, una reinducción, cuando si el paciente se queda con axitinib y progresa, luego sí que puedes reintroducir el Pembro, y en el de cabo, nivo no. ¿Y en el del EMBA-Pembro? Igual también. Los 2 años. Y el de cabo, el de nivo-IPI, el nivo también es indefinido, ¿no?, tampoco para.
Yo te iba a preguntar, a ver, ¿te ves poniendo una combinación, un combo, en un paciente mayor de 75, mayor de 80 años? Sí. Sí. Sí, yo creo que sí. A ver, siguiendo un poco los criterios, ¿no?, las bases de la oncogeriatría y sobre todo calculando expectativa de vida, ¿no? Que si es un paciente que es metastásico y en el que si induces una respuesta vas a aumentar supervivencia, pues no creo por qué no. Es decir, que en principio sí. Si echo mano de memoria, creo que con doble inmuno sí que tengo algún paciente anciano tratado y no tienen por qué tener una peor toxicidad. Es decir, que yo creo que aquí la base en la población anciana siempre es expectativa de vida, ¿no?, que es lo que buscamos, que vamos a conseguir, y si es población pues en la que no vamos a modificar supervivencia, pues ahí sí que prima toxicidad, sí que prima a lo mejor, ¿no?, la secuencia del tratamiento, el que tenga que venir a un esquema quincenal o trimestral, pero yo por criterio de edad no limitaría ninguna combinación de tratamiento. Y también me imagino que la calidad de vida. Realmente todos estos estudios van acompañados de la medición de la calidad de vida y tenemos resultados de la calidad de vida. Yo siempre tengo la sensación de que la calidad de vida en estos estudios es como una adenda a la cual le hacemos un caso bastante relativo. Realmente nos creemos los datos de calidad de vida, los tenemos en cuenta, pensamos en ellos a la hora de tomar decisiones. ¿Qué pensamos de los datos de calidad de vida que muchas veces llevan aparejados estos estudios? Lo que tienen los estudios de calidad de vida que se realizan en los ensayos clínicos, pues tienes dos grandes grupos de cuestionarios. Tienes los cuestionarios de calidad de vida general, de situación funcional, de situación de estado general de salud, y luego los específicos orientados más hacia la mejora de síntomas. Y luego hay un tercer punto que de unos años para acá ya sí que se reportan más, es el impacto tanto de síntomas y toxicidad sobre el tiempo total de vida, es decir, qué porcentaje de vida y tratamiento con la enfermedad vas a estar libre de toxicidad y libre de síntomas, para tener en cuenta cuánto realmente estás ganando en cuanto a calidad de vida. Este tipo de ensayos, ¿qué tienen en común? Que lo que se intenta es buscar si una medida terapéutica, una herramienta, produce un cambio en eso. Pero realmente, porque lo que estás midiendo es la eficacia de la intervención. Calidad de vida, hay otro aspecto, y es la percibida, la que el paciente a cuánto estaría dispuesto a molestarse, porque hay otra serie de cosas como desplazamientos, medicación oral, tratamientos intravenosos, que no se ponderan tanto, porque sí que están muy sesgados en los estudios los datos de calidad de vida orientados hacia la reducción de síntomas, reducción de dolor, ganancia de puntos de ECOG, y ese es el principal punto que siempre pues hace que te quedes un poquito frío cuando ves la calidad de vida, pero porque no tienes claro desde el punto de vista del paciente. ¿Y este hombre qué piensa de cómo se encuentra? Si tiene menos dolores, claro y objetivo, pero otras cosas no se miden tan bien. Con lo cual, ¿crees que tendrían que los estudios de calidad de vida añadir PROs, o sea, añadir escalas hechas por el paciente? Es una forma objetiva de valorar este punto de vista para poderlo medir. ¿Están los PROs actualmente suficientemente validados? Yo creo que de momento no. Yo coincido con Fede que la limitación un poco además de estos ensayos, ¿no?, de los cuestionarios de calidad de vida, es que en realidad no sabes si estás midiendo calidad de vida o estás midiendo eficacia, ¿no?, porque muchos de los parámetros se correlacionan con la eficacia del tratamiento. Entonces, si el tratamiento es más eficaz, genera menos progresiones, se está traduciendo en una calidad de vida, pero eso, si lo aplicas al paciente, en realidad desconoces si tiene un impacto real en su calidad de vida. Sí que los PROs cada vez están más en boga y además, pues por ejemplo, para población anciana, digamos que sería un objetivo ideal, pero no tengo tampoco muy claro que estén validados de forma prospectiva, porque a lo mejor el definir o consensuar para cada paciente qué es lo que le afecta en términos de calidad de vida, pues es difícil.
La verdad que es difícil extrapolar los datos de calidad de vida de los ensayos y plantear que eso va a ser un criterio para que te incline a administrar tratamiento, ¿no? Hay muchos ensayos o muchos cuestionarios en los que, por ejemplo, una toxicidad como, no sé en este caso, pero la alopecia se considera un deterioro de la calidad de vida y realmente es un efecto secundario del fármaco, ¿no? Yo creo que habría que depurar un poco más los cuestionarios que se utilizan de calidad de vida. Sí que es verdad que en los ensayos que estamos comentando, la parte buena que tiene es que la cumplimentación ha sido bastante alta cara a lo que estamos acostumbrados a ver en otro tipo de ensayos, ¿no? Que bueno, sí que son datos importantes, pero que como oncólogos nos inclinen la balanza a seleccionar una determinada combinación solo en base a ese cuestionario, ¿no?, de calidad de vida, yo lo pondría en duda también. Yo coincido con Fede. Xavier, Cristina, ¿algo que añadir? No, yo estoy completamente de acuerdo con el comentario que ha hecho Regina. O sea, tenemos que tener en cuenta que en estos estudios los pacientes tenían un PS01, con lo cual el control de síntomas, entonces lo que estamos midiendo es muchas veces tolerancia al fármaco, ¿no? O sea, estamos demostrando que no pierden calidad de vida al pues añadir estas toxicidades que estamos añadiendo, ¿no? Con lo cual, desde luego lo que dice Regina, no me decantaría por un estudio, por un tratamiento u otro en base a los test de calidad de vida, poniéndolos también entre comillas y dándoles el valor que hay que darles. Y por eso, porque son pacientes con PS01 que lo único que ves es a veces ya cuando empieza a bajar, que es cuando está progresando la enfermedad, ¿no? Y lo que contienes es, bueno, pues lo que ves es que se mantiene la calidad de vida, un poco lo que ves es que no es demasiado tóxico, ¿no? Que se tolera la toxicidad esa, pero es verdad que estás midiendo más a veces toxicidad que la calidad de vida propiamente. Xavier, has planteado una cosa, has insinuado, no lo has llegado a decir, pero has planteado en los pacientes de buen pronóstico la necesidad de tratar con combo versus inhibidor de tirosinquinasa en monoterapia y el debate que puede estar abierto en este sentido. Añadiendo además el tema que ha comentado Vicente de la toxicidad financiera de las combinaciones frente a la monoterapia. Me gustaría que lo comentaras un poquito más. ¿Cuál es la duda? ¿Por dónde surge? ¿Cómo lo ves este tema, no? Sí, es un tema interesante y es un tema un poco de debate en este momento. Desde luego yo pienso, esto lo hemos visto en la mayoría de ensayos de combinación, que el grupo de riesgo favorable considerado en conjunto pues se beneficia menos quizá que otros grupos de la combinación, pero en general se benefician, salvo de la doble inmunoterapia, que el endpoint estaba centrado en pacientes de riesgo intermedio y malo. Pero yo diría que con los datos que tenemos hoy en día sería una posibilidad a individualizar en cada paciente. Pensemos que dentro del riesgo favorable también hay cierta heterogeneidad, incluso hay pacientes, y esto lo hacemos todos cada vez más, que ni los tratamos de entrada. Si progresan lentamente, tienen baja carga tumoral, el paciente está asintomático, pues muchos de estos los sometes a controles, ¿no? Y hay algún estudio prospectivo y varias series retrospectivas, los sometes a controles hasta que el paciente tiene una progresión franca o aparecen síntomas o las lesiones adquieren ya un tamaño determinado. Y por experiencia vemos que algunos de estos pacientes se pueden pasar años antes de empezarlos a tratar. Entonces, un poco, esto también nos hace decir que cuando empezamos a tratar probablemente no siempre tengamos que ser igual de agresivos y que hay algún paciente que progresa más lentamente o que tiene mayor riesgo de toxicidad o que él quiere un tratamiento menos agresivo en el que podamos plantear un TKI. Además, ahora cada vez tenemos TKIs de entrada más tolerables, ¿no? Con mejor perfil de seguridad, más selectivos. O sea que yo pienso que es una opción a tener en cuenta en pacientes seleccionados, quizás no de entrada en todo el riesgo favorable. Cristina, Fede, Regina, ¿os sentiríais cómodos dando solo un inhibidor de tirosinquinasa en un paciente de buen pronóstico? Pues ¿Hablo yo? Habla Cristina. Bueno, no, yo no.
A ver, yo creo que en el futuro, y si conseguimos realmente trabajar en biomarcadores, sí que es verdad que hay un perfil de paciente con un perfil muy angiogénico, ¿no? Y quizá, no sé, paciente con metástasis pancreáticas, con largo lapso, la recaída, pero tú cuando tienes el paciente delante, tú no sabes si es él o no. Entonces, yo, a día de hoy, negarle la posibilidad de ser un largo respondedor a la inmuno, con los efectos secundarios que más o menos se llevan bien de la inmuno, a mí me cuesta. A mí realmente, si a mí me dejaran elegir, yo buen pronóstico lo trataría con una combinación con inmuno-TKI. Aunque creo sí que en el futuro quizás sepamos seleccionar ese paciente, ¿no? El paciente con el perfil puramente angiogénico que no necesita la inmuno. Pero sabemos que hay muchos pacientes de buen pronóstico que tienen perfiles mixtos o incluso algunos más, aunque sí que sea, ¿no? Aunque sí que exista más el perfil angiogénico en el buen pronóstico, hay muchos pacientes que no son puros, ni mucho menos. Entonces, a mí me costaría. Si puedo elegir, preferiría una combinación, en general. Yo coincido con Cristina. Hombre, hemos estado durante 15 años, 16 años utilizando TKIs en monoterapia como primera línea, como la mejor herramienta que teníamos al alcance en ese momento. Y con los de nueva generación, cabozantinib, tibozanib, la probabilidad de escape o de fracaso es baja, ¿no? Entonces, no te tienes por qué sentir incómodo con un tratamiento en monoterapia, porque no estás tratando mal. Otra cosa es que puedes tratar mejor. Y en un grupo de pacientes seguramente estás dando el tratamiento suficiente. Y esta es otra cosa. En los estudios de combinación de inmunoterapia con antiangiogénicos, tienes un pequeño porcentaje de pacientes, uno de 20, que abortan tratamiento por efectos secundarios relacionados con la inmunoterapia. Y eso normalmente significa una nueva enfermedad con más medicación para tratar ese proceso y además que puede ser de larga duración, ¿no? Entonces, ¿incómodo tratando con antiangiogénico en monoterapia? No. Lo que probablemente no es el mejor tratamiento para la mayoría de los pacientes. Entonces, hoy en día sí que tienes que luchar por ofrecer la combinación de inmunoterapia con antiangiogénico o la doble inmunoterapia. Porque todos esos estudios han superado en eficacia al antiangiogénico de referencia. Con lo cual, la respuesta está en los diseños de los ensayos. Muy bien, cambio un poquito de tercio sobre la valoración de los estudios. Con los estudios, evidentemente, tenemos una valoración sobre la eficacia de los medicamentos, pero no tenemos datos sobre la efectividad, es decir, sobre los datos de vida real. ¿Pensáis que es necesario tener datos de vida real? ¿Que es importante recogerlos para ver si reproducen esos datos de eficacia o realmente no tenemos esos datos de eficacia tan claros o dependen que su población es sí o no? ¿Qué pensáis sobre los datos y la necesidad de datos sobre efectividad? Pues yo creo que yo coincido de lo que es imprescindible tener esos datos, sobre todo enlazando un poco por el comentario que ha dicho el doctor Guillem en términos de toxicidad económica. Es decir, que todos sabemos que los pacientes que se incluyen en ensayos son población seleccionada, que después esos ensayos dan la indicación para administrar tratamiento a población que no cumple criterios de ensayo y desde luego necesitamos datos de vida real, necesitamos los famosos fase 4, que en nuestro medio pues estamos muy acostumbrados a que no existan, para saber si en realidad se están reproduciendo esos datos en nuestra población o nos tenemos que ceñir a población que solo cumple los criterios del ensayo. Y entonces esos datos pues son fundamentales tenerlos, ¿no? Eficacia y efectividad. Lo considero imprescindible no solo en términos de conocer la respuesta, sino incluso como sistema en teoría sostenible y que necesita pues demostrar que lo que estamos haciendo en población general se reproduce y que la inversión que se está haciendo pues se reproduce, porque yo creo que no hay que olvidar, ¿no?, que estamos en un sistema de pérdida de oportunidad, ¿no? Lo que estamos administrando, dedicando a algo, dejamos de administrar otra cosa y creo que durante muchos años pues nos hemos acostumbrado a que esos datos no existan, a que no sepamos, ¿no?, pues cómo funcionan realmente nuestros pacientes con inmuno, con combinaciones, y creo que sería prácticamente pues obligatorio tener estos datos.
Estamos todos... Sí, hay un proyecto muy bonito en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana, que es un proyecto que nace desde la Consellería. Actualmente tenemos que registrar todo este tipo de pacientes que decidamos un tratamiento, ¿no? Y hay ya, digo porque se está poniendo en marcha en estos momentos, hay ya una hoja electrónica que nos van a obligar a rellenar, donde pondremos los datos de los pacientes, por supuesto anonimizado, ¿entiendes? Pero se va a poder seguir cuál es la duración del tratamiento, cuál es la supervivencia de esos pacientes, incluso la supervivencia libre de progresión, ¿no? Es decir, que vamos a tener datos de vida real en nuestra comunidad, porque todo esto se va a recoger informáticamente, ¿no? Me parece un proyecto muy bonito. Y necesario. Y necesario, absolutamente. Absolutamente. Vamos, yo lo que ha dicho Cristina antes, una vez más, no puedo estar en desacuerdo, ¿no? Pero yo creo que todavía hay pacientes que cuando tú les ves, creo que son pocos, pero yo me siento muy cómodo en algún paciente dándole monoterapia. Yo tengo que decir, aunque sea lo contrario de lo que ha dicho Cristina, que no puedo estar en desacuerdo, pero a pesar de ello, yo hay algún paciente de riesgo favorable, sobre todo de un tiempo de recaída muy largo, donde yo me siento muy cómodo dando un fármaco de monoterapia y reservándome la inmuno para después, ¿no? ¿Algo que añadir, Cristina? Por referencia. No, que es verdad, ¿no? Que a lo mejor algún paciente mayor, ya digo, claro, ¿no? Metástasis pancreáticas, que sabemos que son más angiogénicos, con un largo lapso, no digo que no me lo pudiera plantear, no digo que no, pero bueno, en la gran mayoría me costaría. Estoy seguro que tendrás alguno, Cristina. Tengo muchos, ¿no me dejan poner otra cosa? Y algunos van muy bien, ¿eh? Sí. ¿Y sobre los estudios de vida real? Xavier, Cristina. Totalmente necesarios, ¿no? Como ha dicho Regina, no puedo estar más de acuerdo. O sea, son estudios que han incluido pues pacientes con insuficiencia renal, con metástasis cerebrales, con ECOX-2, ¿no? Y hay que ver si en estos pacientes pues es verdad que es tan eficaz, ¿no? Y hay varios estudios retrospectivos, había uno de Genk de hace unos años que miraban ese porcentaje de pacientes, que es alto, ¿no? Que no hubiera cumplido criterios de ensayo clínico que se habían tratado en vida real, y realmente, bueno, los resultados eran buenos los resultados, pero desde luego no eran los de los pivotales, ¿no? De los fase 3, con todos los resultados eran buenos, y yo creo que una vez un estudio pues ha demostrado su eficacia en un fase 3, pues una combinación, pues a la mayoría de los pacientes sí que se le puede dar, pero sí que son necesarios, y desde luego perdemos eficacia en pacientes con ECOG2, con metástasis cerebrales, con insuficiencia renal, con ciertas patologías que no es el paciente peritando el ensayo clínico, ¿no? Y después del tratamiento de primera línea, si hemos utilizado un combo, un inhibidor de tirosinquinasa con ana-inmuno, o hemos utilizado solo inmuno. Si hemos utilizado solo inmuno, más o menos lo tenemos más claro. ¿Cuál es el fármaco de elección? ¿Cómo continuaríamos el tratamiento de estos pacientes, Xavier? En estos pacientes que hemos utilizado ya la inmunoterapia en primera línea, pues tendremos que decantarnos por un segundo TKI, ¿no? Que sabemos que es activo. O sea que de entrada, segundo TKI y tercero, si es necesario, en tercera línea. Nos ponemos Una pregunta concreta. ¿Crees que el everolimus tiene algún papel, aunque sea en tercera o cuarta línea, dadas las circunstancias? Muy buena pregunta, y me gusta además, ¿no? La pregunta yo creo que sí. Nosotros seguimos tratando a algún paciente, ya estamos hablando de casos muy concretos que han presentado toxicidad o tienen contraindicación a otros tratamientos, pero en este momento, ¿no? Yo llevo dos pacientes, uno porque es un trasplantado hepático, ¿no? Que hizo una encefalopatía posterior reversible con TKIs y que solo podemos tratarlos con TKIs, y el otro es un caso similar. O sea que para algunos casos yo pienso que tiene su papel y nos puede ofrecer una línea, también una cuarta línea en pacientes muy seleccionados. Pero bueno, para casos muy seleccionados. No sé si estáis de acuerdo. Sí, yo también, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que creo que el everolimus sigue estando ahí, evidentemente en tercera, cuarta línea, pero sigue siendo una opción a veces para algunos pacientes. Si en primera línea, en una de las combinaciones está el cabo,
el cabo-nivo, en una de las combinaciones que ha demostrado eficacia, pero en las otras combinaciones no. ¿Cuál sería el inhibidor de tirosinquinasa de elección? ¿Cuál pensamos que tendría que ser el inhibidor de tirosinquinasa después de una combinación? O después de una inmuno-inmuno. Fede. ¡Ay! Bueno, a ver, yo creo que si has hecho terapia inmunodirigida dual, tienes la ventana un poquito más abierta, porque tienes datos con inhibidores de tirosinquinasa de primera generación con sunitinib, tienes datos posteriores en segunda línea con cabozantinib y datos posteriores con tibozanib después de 2 TKIs previos. Entonces tienes una oportunidad de secuencia bastante más clara con respuestas con datos procedentes de ensayos clínicos. Cuando has utilizado un inhibidor de tirosinquinasa de segunda generación como el axitinib o de tercera, ¿no? Como pues ya cabozantinib, pues no tienes tantos datos de eficacia de sunitinib después, sí que tienes datos de tibozanib post axitinib, porque en el estudio del tibozanib hay un porcentaje importante de pacientes que han recibido axitinib y que no muestran una eficacia diferente el tibozanib según si se había realizado tratamiento previo con axitinib. Entonces, yo creo que siempre que puedas utilizar un fármaco del que tienes datos procedentes de ensayos clínicos, te va a dejar más tranquilo, y a ti y al paciente y a ti, en la misma importancia, y vas a poder responder mejor las preguntas o evaluar mejor. Pero realmente los inhibidores de tirosinquinasa estructuralmente no son iguales, actúan en puntos concretos distintos de la diana y no hay resistencia absoluta cruzada entre ellos. Con lo cual, si tienes la oportunidad de utilizar 2, y si se nos autoriza la posibilidad de tratar con tibozanib un tercero, tampoco me volvería muy loco a la hora de cuál. Utilizaría de los de máxima eficacia, de los de mayor potencia y de forma secuencial 1 y 2. Volviendo a la pregunta al revés, ¿el tratamiento de segunda línea o la posibilidad de tratamiento de segunda línea nos condiciona la elección en la primera? Cristina, es decir, por reservar el cabozantinib para segunda línea, ¿no lo utilizaríamos en la combinación de primera? ¿Sería un factor a la hora de tomar esa decisión, por ejemplo? Para mí no. Para mí claramente no, porque yo creo que has de utilizar la primera lo que creas que es mejor para la primera. No sabes cómo va a evolucionar ese paciente, si va a llegar a segunda línea, qué vas a tener, o al revés, va a ser un largo superviviente y vas a tener otras cosas nuevas en segunda línea. Entonces yo creo que no. Yo creo que tienes que utilizar lo que tú creas que es mejor en este momento. Y después, bueno, pues en segunda, pues lo que se ha dicho, ¿no? Yo creo que si no has utilizado el cabo en primera, cabo para mí es el TKI estándar de segunda o trasimuno. Y si has utilizado el cabo en primera, pues yo estoy utilizando, por ejemplo, en pacientes axitinib y teniendo buenos resultados. Y luego hay mucho ensayo clínico, ¿no? Y ahora todos los ensayos clínicos vienen tras antiangiogénico y TKI. Antiangiogénico e inmuno, ¿no? Y ahí quiero también meter no la cuña publicitaria, pero decir que el hecho de que no tengamos las combinaciones aprobadas están condenando al paciente no en su primera línea, sino en todas sus líneas sucesivas. Porque hoy en día, si un paciente empieza con sunitinib, luego no va a poder entrar en un ensayo clínico con nuevos fármacos hasta que no pase por la inmuno, ¿no? Entonces, porque todos los ensayos, pues el HIF2 alpha inhibitor, por ejemplo, versus everolimus, todos los basados en inmuno, trasinmuno, vienen pues esto, ¿no? Entonces, están previstos un poco para que la gente haya recibido la combinación en primera. Hoy en día tiene sentido inmuno tras inmuno en cáncer renal, Xavier. Desde luego, inmuno con la misma estrategia no. Otra cosa podría ser plantearnos ensayos clínicos de otras estrategias de inmuno o combinación, pero no. O sea, yo pienso que no. Después de inmunoterapia tenemos que buscar otras vías, volver a los TKIs o a nuevos fármacos, como comentaba Cristina, que en este momento tenemos algunos nuevos agentes muy prometedores.
Con la actividad que han demostrado los combos y teniendo fármacos de segunda línea, como puede ser el cabo o como pueden ser otros fármacos de segunda línea también muy activos, ¿sigue teniendo papel los tratamientos de tercera o de cuarta línea? Antes hemos hablado del everolimus, otros inhibidores de tirosinquinasa. Hombre, si el paciente está en condiciones, ¿no? Yo creo que ahí lo que no tendríamos que perder de vista un poco es la posibilidad del ensayo clínico, ¿no? Que en la carrera por establecerse en la primera línea, pues ha habido combinaciones que eran muy eficaces rescatando pacientes, como es la combinación Lenva-Pembro, y creo que en ese sentido el paciente que llega a tercera o cuarta habría que intentar buscarle un ensayo clínico en cualquier punto de España para intentar ver cuál es el mejor tratamiento. Y lo que nos ocurre un poco es eso, que se sitúan 4 combinaciones en primera línea que compiten entre ellas y que un poco nos sacrifican el paso siguiente. Ojalá todos los pacientes tuvieran respuesta completa y fueran las 2 supervivientes, pero desafortunadamente la curva cae, sobre todo con la inmuno, no hay un porcentaje importante de pacientes que progresan, y para los que tener la opción de un ensayo clínico pues parece que es lo ideal, pero sí, si el paciente llega, ¿por qué no administrar la tercera o cuarta? Que ahí será en función de lo que podamos pedir, demostrar y quien tenga evidencia científica para administrarlo. Pero desde luego no perdería de vista el intentar buscar ensayos en esta población. El problema es que muchas veces no hay datos, que decirte, no hay ensayos de muchos de estos medicamentos en segunda, tercera o cuarta línea, lo cual significa problemas también de aprobación y problemas de pedir, porque tienen los datos que hay muchas veces son experiencias, recogida de experiencias, etcétera, porque no son fármacos que se han testado en las situaciones actuales en tercera y cuarta línea. Eso evidentemente supone un problema a la hora de poder demostrar la eficacia. Sí, pero el problema, Miguel Ángel, es que cada vez te está llegando mayor porcentaje de pacientes con un performance de estatus muy adecuado, ¿no? Y tú tienes fármacos que ya están aprobados. Y, hombre, no es exactamente lo mismo, pero nos está pasando lo que ya nos ha pasado en la mama, ¿no? Que es difícil que tú no le ofrezcas una droga, un fármaco que tú tienes ahí, que está aprobado y que puede ser útil al paciente, aunque no tengas claro que aumente su calidad de vida ni su supervivencia. Pero va a ser difícil que no se lo ofrezcas porque el paciente va a ser demandante de tratamiento, claro. Es difícil. ¿Algo que añadir? Los del Zoom. Pues cambio de Cristina. No, completamente de acuerdo, iba a decir. No. Vale, y los datos que se han hecho sobre todo para carcinoma de células claras, extrapolables a las otras histologías, ¿debemos extrapolarlos? No, lo hacemos porque no tenemos más remedio, los debemos tratar de forma diferente. Cristina, ¿tú tienes experiencia en algún ensayo clínico? Sí, a ver, yo creo que la respuesta es no deberíamos extrapolarlos, pero también es verdad que no tenemos nada más, ¿no? Entonces, los SUTEN, que es lo que hay mejor, lo que tenía hasta ahora más evidencia, tampoco es que se nos resulta para tirar cohetes. Yo creo que ahora que tiene más datos es Cabo, ¿no? En papilares, por lo menos, que quizá estamos más cerca con la selección de meta ahora de quizá tener un posible biomarcador, pero que claro, extrapolar no, son tumores completamente, yo creo que son tumores completamente distintos, igual que me parece un error lo que estamos haciendo siempre de poner todos los monocélulas claras en un mismo saco cuando no tienen nada que ver, ¿no? Un cromósomo con un capilar tipo 2, ¿no? Pero realmente lo estamos haciendo, ¿no? Quiero decirte, en muchas ocasiones. Porque no tenemos nada más, ¿no? Porque tenemos recogidas de casos, de series de casos de centros o incluso ya algún fase 2 prospectivo. El gran limitante que tienen son enfermedades raras, ¿no? Entonces, y con mecanismos completamente individuales en su desarrollo y progresión y comportamiento y así respuesta. Entonces, cuando tienes datos procedentes de una recogida de tratamiento de un centro, de pocos centros o incluso un fase 2, pues utilizas ese dato para poder prescribir, pero como estáis diciendo, muy bien dicho, siempre a remolque del célula clara. Por este motivo quizá tienen más peso lo que hablábamos antes de datos de vida real, recogiendo los datos de las eficacias, por lo menos tener datos de efectividad, ¿no? Aunque no sean ensayos clínicos, datos de efectividad en estos
otras histologías y aparte separado por papilar tipo 1, tipo 2, cromófobo, etcétera, ¿no? O no lo veis así, ¿no? Sí, yo creo que al final se tendrían que clasificar casi dentro de los tumores ¿no? Tumores raros, ¿no? Tumores poco frecuentes, y que son histologías tan diferentes y tan poco frecuentes que es muy difícil tener un ensayo con una N suficiente para demostrar beneficio. Creo que por un lado sí que se empiezan a aprovechar, digamos, de las nuevas combinaciones el sarcomatoide, y en ese sentido pues sí que tenemos datos, pero desde luego, como dice Cristina, pues el papilar habría que clasificarlo. Luego, lo que ocurre muchas veces con los ensayos, tenemos dianas, tenemos MET. Yo no sé si habéis preguntado en vuestro centro cómo se determina MET, pero aún en estos momentos no está claro qué es lo que tenemos que buscar de MET, si la amplificación, si la mutación, para administrar una diana terapéutica. Y creo que a lo mejor son pacientes en los que sí que tendríamos que agrupar datos, porque no va a ser muy difícil tener una N grande para demostrar eficacia o para tener un ensayo importante. En ese sentido, Cristina, como vicepresidenta del Grupo SOGU, ¿crees que dentro del SOGU se podrían hacer algún estudio o alguna recogida de datos? Sobre todo de estos. Se propuso, esto está propuesto hace tiempo y hablamos con Arranz. A mí, que me gusta mucho el negocio de la clara, bueno, me gusta. Se propuso hacer algo más con papilares, pero bueno, está ahí. La verdad es que a veces las ideas se quedan un poco en el baúl, ¿no? Pero esta idea estaba y bueno, quién sabe. Y comentando un poco lo que dice Regina, tiene razón, ¿no? No tenemos claro qué quiere decir MET, aunque en la mayoría de los estudios, y ahora presentamos nosotros el Calypso y también en el Savoir, los estudios, lo que consideran, la mayoría de los estudios que están considerando ahora MET, aunque es verdad que son heterogéneos y en otros estudios con Foretinib y con otros inhibidores de MET ha habido diferencias, hoy en día se considera, la mayoría es ganancia sobreexpresión, mutación o ganancia del cromosoma 7, ¿no? Pero bueno, es verdad que no está bien definido. Bueno, se nos ha ido el tiempo en esta charla, llevamos 45 minutos hablando. Yo creo que hemos tocado todos los temas interesantes, se nos han quedado también otros en el tintero, pero el tiempo manda. Quiero agradeceros a los 5, vuestra participación. Creo que ha sido una mesa interesante, espero que os hayáis sentido relajados y no muy presionados por las preguntas. Por lo menos el objetivo era dar pie a poder hablar tranquilamente de todos estos temas. Y sin más, pues nos despedimos. Vale, perfecto, sí, pasamos a la siguiente mesa, ¿no? Bueno, sin antes, por mi parte, desde luego, agradecer a todos los participantes sus magníficas intervenciones, ¿no? Yo creo que dentro de un mundo que es complejo, que estamos aprendiendo a manejar, yo creo que nos falta todavía mucho para tomar algunas decisiones, que las tenemos que tomar, no hay más, en base a la evidencia científica que tenemos, pero aún así a veces es difícil las preguntas que hacía Miguel Ángel, ¿cuál es mejor, si uno A, B o C? Pues la verdad es que no lo sabemos, ¿no? Quizá a lo mejor lo que es muy importante es que tengas experiencia en qué combinación estás utilizando. Esto me parece también que es relevante, ¿no? Así que muchas gracias. Si os parece, ya os levantáis, porque en esas sillas vamos a pasar a la segunda mesa. Muchas gracias a los tres. Gracias, Cristina. Adiós, gracias. Xavier, muchas gracias, que no te he dicho nada. La Fundación para la Excelencia y Calidad de la Oncología está integrada por oncólogos españoles para analizar globalmente la especialidad y debatir pautas para su mejora. La sociedad médica se enfrenta día a día a nuevos retos sanitarios en un entorno que cada vez es más cambiante. En concreto, los avances en investigación y el desarrollo tecnológico han provocado una transformación en la forma en la que se aborda y se entiende el cáncer. Una enfermedad con una fuerte incidencia sobre la población y de la que aún queda mucho por descubrir. La Fundación ECO ha asumido la misión de garantizar la excelencia en la asistencia oncológica a los enfermos de cáncer, aunando los esfuerzos de expertos referentes en el ámbito de la oncología. Los profesionales de la Fundación ECO promueven la calidad en 3 áreas principales: atención al paciente, educación médica especializada y apoyo a la investigación.
Desde su comienzo en 2009, persigue la mejora de la calidad asistencial. Destaca la colaboración con la American Society of Clinical Oncology y la National Comprehensive Cancer Network, haciendo posible el desarrollo de iniciativas como COPI, la certificación COPI y el Quality Training Program. Síguenos en las redes sociales. Fundación ECO. Bueno, buenas tardes otra vez, estamos de nuevo en directo y yo creo que ahora tenemos otra mesa que va a ser, yo creo que al menos tan interesante como la primera, ¿no? Veíamos en la diapositiva que yo ponía al principio cómo está cambiando el panorama, el landscape que dicen ahora, ¿no? Del manejo del paciente con carcinoma de células renales. Hemos visto cómo hemos pasado de una inmunoterapia activa tremendamente tóxica como era la interleuquina, hemos pasado por los inhibidores de los tirosinquinasa y hemos llegado ya a la época claramente de la inmunoterapia, pero es que ya la estamos superando, esto lleva un ritmo afortunadamente tremendo y estamos ya en la época de los combos de inmunoterapia, o bien con doble inmunoterapia o bien con inmunoterapia o TKIs, ¿no? Veíamos en la diapositiva incluso todos los esquemas que ha habido, todos los estudios fase 3. Tenemos ahora mismo ya 5 estudios que han demostrado aumento de gran eficacia con aumento de supervivencia libre de progresión y aumento de supervivencia, pero tenemos también un problema y es que el coste de estos fármacos es elevado, ¿no? Y por tanto el tratado de esta mesa, que es la evaluación y financiación de los medicamentos, cómo podemos mejorarlo, es tremendamente importante. De nada nos sirve seguir avanzando la ciencia y presentando nuevas combinaciones si de alguna u otra manera no sabemos después si podemos utilizarlas o no por problemas fundamentalmente de toxicidad financiera. Bueno, de esto vamos a hablar. Yo creo que además es un tema de tremenda actualidad, ¿no? Porque mucho lo que se está hablando también en los últimos meses de las demoras de aprobaciones de fármacos en nuestro país, y yo creo que va a ser un debate interesante. Yo creo que tenemos unos panelistas aquí de primera magnitud, ¿no? Que va a moderar el doctor José Luis Poveda, que es el jefe de servicio de farmacia del Hospital La Fe de Valencia, y bueno, y tenemos unos panelistas fantásticos, el doctor Maroto, y yo especialmente quiero agradecer al doctor José Manuel Cervera su presencia aquí, ¿no? Yo creo que José Manuel Ventura, que es el director general de farmacia de la Comunidad Valenciana, de la Dirección General de Farmacia, pues bueno, yo creo que es una persona, yo la conozco bien, que es una persona tremendamente prudente, tremendamente sensata, y yo le diría que tremendamente valiente, ¿no? Porque venir aquí a enfrentarse con un tema tan delicado desde la administración, pues a veces no es fácil, ¿verdad? Bueno. Pero ya veréis cómo seguro que vamos a salir por lo menos con 4 ideas básicas muy claras. Así que yo creo que, José Luis, la mesa es tuya, así que moderarla como tú consideres oportuna. Bueno, muchas gracias, Vicente. La verdad es que es un privilegio estar hoy rodeado de excelentes ponentes, ¿no? Que al hilo de lo que veíamos en la primera mesa, ¿no? Esta década prodigiosa, ¿no? En la incorporación y la innovación que hemos visto, ¿no? Y esa aportación de valor de los fármacos a los pacientes, y al mismo tiempo, y había salido también en la anterior mesa, la famosa toxicidad financiera, ¿no? Y cómo intentar balancear esta situación de incorporación en el acceso, de incorporación de la innovación a los pacientes en un contexto de unos precios y también con presupuestos limitados, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos la gran fortuna, y lo decía Vicente, de contar con un perfil de profesionales que nos pueden dar una visión lo más amplia posible. Voy a empezar a la hora de nombrar por el doctor Pablo Maroto. Él es oncólogo del Hospital de la Santa Creu y San Pablo. Y yo creo que es muy importante, ¿no?, en esta evaluación y financiación, y en qué podemos mejorar también lo que es la perspectiva del propio oncólogo, ¿no? Y por eso muchas gracias también, Pablo, por haberte desplazado y por estar hoy aquí con nosotros. No sé si está ya conectado Jordi Nicolás. Jordi Nicolás es farmacéutico de hospital, es vicepresidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y también un poco la idea era que él nos presentara y sobre todo nos diera su opinión
sobre la evaluación y financiación desde la perspectiva de la farmacia hospitalaria. Y si este es el ámbito micro, obviamente necesitábamos una perspectiva más meso, más macro, ¿no? Y yo creo que para eso contamos con el doctor José Manuel Ventura, director general de Farmacia y Productos Sanitarios de la Consejería de Salud Universal y Salud Pública. Muchas gracias a los tres. Y bueno, vamos a, si queréis, empezar un poco el debate. Decía antes que no era un debate y probablemente sea así, ¿no? Al final no deja de ser más que un intercambio de opiniones constructivas que a todos también nos va a hacer enriquecer con el conocimiento de las perspectivas de los otros. Hablamos de en qué podemos mejorar, ¿no? Pero yo, antes de empezar en qué podemos mejorar, me gustaría que hicierais cada uno de vosotros una reflexión sobre la foto que veis actualmente en el acceso, en la evaluación y financiación, y no solo la foto de hoy, ¿no?, sino un poco ese recorrido, esa película a lo largo de estos últimos años, ¿no?, también para ponerle perspectiva, ¿no?, porque a veces, bueno, algo nos parece mal, pero claro, tenemos que hacer también una referencia respecto a lo que ocurría antes, ¿no?, y nos va a dar un poco juego. Así que un poco la pregunta sería, en términos de evaluación y financiación de los medicamentos, sobre todo entendiendo los mecanismos que pueden favorecer el acceso a los medicamentos, ¿cuál es la foto que veis ahora y cuál es un poco, digamos, esta película que habéis visto o este desarrollo en los últimos años? Y voy a empezar un poco por la perspectiva de aquellos que tienen que hacer la selección en el ámbito micro, delante de los pacientes, y que tienen que ofertar posibilidades terapéuticas a veces posibles y otras veces por diferentes criterios pues no siempre posibles, o utilizando otros mecanismos. ¿Cómo ves esta foto tú y este recorrido, Pablo? Yo creo que ha habido un cambio sustancial en los últimos 10 años. Llevo 20 años dedicado a la oncología. Los primeros 10 años yo creo que estábamos a la altura a nivel europeo, incluso por delante de Europa, a la hora de aprobar fármacos y tenerlos disponibles. Y de un tiempo a esta parte, y diría que son estos últimos 10 años, y especialmente acelerado en los últimos 3 o 4 años, nos hemos quedado en la cola, en el furgón de cola, respecto a otros compañeros, a otros oncólogos especialmente Francia y Alemania, ¿no? Entonces sí que hay un decalaje, ¿no?, y hay un cambio claro en este tiempo. Muy bien. O sea que, si te he entendido bien, la foto que tú ves ahora, digamos, es de dificultades de incorporación de acceso, ¿no? Quizá también podríamos, en términos de evaluación, ¿no?, porque, o sea, ¿te parece ahora que la incorporación o los mecanismos que utilizamos de evaluación y financiación son más razonables, menos razonables, son, digamos, construidos desde modelos más sólidos, o eso no lo percibes? Están más trabajados. Yo creo que es el fruto, al menos en la comunidad donde yo trabajo, es el resultado de un trabajo intelectual entre múltiples especialistas, y que llegamos a una determinada definición, ¿no? O sea que sí, hay también, especialmente en estos últimos 3 o 4 años, coincide con un trabajo intensificado de por qué, cómo y las consecuencias, entre comillas, de aprobar un determinado fármaco. Muy bien, pues yo creo que tu visión, desde luego, es tremendamente enriquecedora también, y desde la perspectiva de tu ámbito de influencia y en lo que es la selección de fármacos en un paciente. No sé si está Jordi al otro lado de la pantalla. Sí que estoy por aquí, José Luis. ¿Me escucháis bien? Ahora te vemos, Jordi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y bienvenido. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradeceros la invitación a la Fundación ECO, a Ipsen, a este foro, y también pues aprovecho para pediros disculpas, pues porque me hubiese gustado estar entre vosotros, como no, contigo, José Luis, con José Manuel, pero al final ya sabéis que las coberturas de vacaciones, esto ya se pone un poco más complicado y se hace difícil. Sí, no sé si has podido conectar bien con el tema de las preguntas, pues no te veía yo. Sí. La pregunta sería, la foto que tú ves y el recorrido de los últimos, esa película de los últimos años, en 3 aspectos, ¿no? Acceso, si ves que el acceso ahora está más restringido o hay posibilidades desde la perspectiva de la farmacia, y sobre todo me interesa tu opinión en términos de evaluación y criterios de financiación. Yo si me permites, José Luis, y he podido seguir también la jornada y la charla anterior,
y yo sí que destacaría, pues primero, una área terapéutica donde antes teníamos muy pocas opciones terapéuticas y ahora tenemos una serie de combinaciones de fármacos bastante interesante, incluso pues en la charla anterior se ha comentado, ¿no? Es decir, bueno, pues en una determinada situación, cuando vemos que el tumor es agresivo, pues sí que añadir antiangiogénico, pero luego, en cuanto ya hablamos de combinaciones, no, pues podemos tener muchas combinaciones posibles y todas ellas, pues seguramente con una eficacia elevada, con una respuesta profunda y una supervivencia global también elevada, ¿no? Entonces, esto yo creo que sería una determinada aspecto. El segundo aspecto, en cuanto a acceso, yo creo que sí que destacaría pues esta complejidad en cuanto a aprobación a nivel nacional, luego el posicionamiento a nivel regional y por último a nivel local, y yo creo que esto lo debemos de poner en el debe y esto lo debemos de acelerar, esto totalmente. Y respecto desde el papel de la farmacia hospitalaria y de los farmacéuticos de hospital, pues creo que aquí es muy remarcable este papel de la farmacia hospitalaria en cuanto a evaluación, ¿no? Y a este conocimiento que puede aportar la farmacia hospitalaria para realizar este tipo de informes que seguro que luego entramos, ¿no? Con los nuevos IPTs. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, ¿no?, esta perspectiva que nos comentas desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria y bueno, ahora esta perspectiva que es global, que es de una comunidad autónoma, pero también aprovechando que participas en muchas de las comisiones de decisión a nivel nacional, bueno, la perspectiva tuya, José Manuel, también de si tú estás viendo eso que algunos comentan y que yo también me incluyo, ¿no?, sobre la financiación cada vez más selectiva, el acceso quizá menor y los tiempos de demora, ¿no? Pero bueno, un poco para que menos des tu opinión, ¿no? Pues hombre, tengo que reconocerlo, no puedo decir de otra manera. En esta pregunta, claro, depende qué sombrero me ponga, porque la Dirección General de Farmacia en la Comunidad Valenciana no tenemos un servicio de salud como tal. Por tanto, la Dirección General de Farmacia no solo tiene competencias sobre la prestación farmacéutica en los hospitales, sino que también tiene competencias sobre la evaluación, la selección, el posicionamiento a nivel autonómico, con Vicente y con otros profesionales, muchos que colaboran muy bien con nosotros, pero además también representación en los estamentos del Estado que tienen competencias en la fijación de precios, financiación y comercialización, con lo cual también mi corazón está partido, porque las vicisitudes que tienen los fármacos en el uso cotidiano, como ha comentado Pablo, pues las sufro y a la vez sufro también los problemas que tenemos en la financiación. Yo quiero poner una perspectiva, dado que has dicho macro. Estamos en una jornada que hablamos de cáncer renal, pero en una perspectiva más macro tenemos que combinarlo con todos los productos que cotidianamente, que día a día se incorporan en la cartera. Y esa justicia distributiva a la cual apelamos muchas veces y que bueno, que esto ha cambiado totalmente el panorama. Recuerdo que hace aproximadamente 8 o 10 años catalogábamos patologías de alta prevalencia y bajo impacto, o de alto impacto pero baja prevalencia. Iniciamos, por ejemplo, la andadura de los AISES con moléculas que se utilizaban para 4 pacientes, aunque tuvieran mucho impacto. Ahora nos encontramos también un nicho muy importante de un ámbito de altísima prevalencia, de muchos pacientes, pero que además entran medicamentos o productos sanitarios o otro tipo de tecnologías sanitarias, pero de alto impacto. Y eso efectivamente genera una distorsión presupuestaria que es importante, pero también genera, al ritmo que van penetrando cada vez mayor, una incertidumbre científica. Es decir, necesitamos tener una capacidad y una metodología sistemática de asimilación para poder influir sobre eso. Es verdad que el parón fundamental yo lo atribuyo en el ámbito de comisión de precios, porque insisto que según el sombrero que me ponga puede ser diferente, a que por una parte se han incrementado el número de moléculas y de indicaciones que día a día van apareciendo. Acordaos, hace 4 años apareció la primera inmunoterapia, si no recuerdo mal fue, no sé si Nivo o Pembro, el primero, Nivo, ¿verdad? Y para una indicación.
Ahora hay un montón solo en inmunoterapia que todos los días van con indicaciones nuevas a la Comisión de Precios, las mismas. Pero se han incrementado mucho las indicaciones y productos que entran, y por otra parte también es verdad que el Estado español, a través de su Consejo Interterritorial de Salud, pues ha decidido todos los partícipes en realizar unas evaluaciones más profundas, más sistemáticas y más normalizadas. Claro, eso tiene ventajas obvias en el resultado, pero tiene un inconveniente, es que tenemos ahora mismo que tener un sistema de por lo menos hacer un puzzle en el cual encajen los tiempos y que sea suficientemente ágil y no genere la parálisis debido al análisis. Bueno, yo creo que efectivamente has introducido ya algunos parámetros que vienen con la pregunta en qué podemos mejorar, ¿no? Yo creo que también hay que ser consecuentes, ¿no?, con el modelo de selección y financiación que había hace unos años y el cambio de modelo, ¿no?, que yo participo de ese cambio de modelo en la medida de que la respuesta también se dé en unos tiempos razonables, ¿no? Bueno, hemos tenido la oportunidad en el último año de ver estos cambios de perspectiva en lo que son los modelos de evaluación y sobre todo en los informes de posicionamiento terapéutico con Revalmed y bueno, lo que son los nuevos IPTs con la incorporación económica, ¿no? Recientemente, si no me equivoco, lo he apuntado aquí, probablemente pues en junio, ahora prácticamente hace nada, salió el primer IPT ya con el informe económico, en este caso el Talazoparib. Revisando cuando el Consejo, el Grupo Coordinador de Posicionamiento Terapéutico había decidido hacer el IPT, pues fue el 7 de mayo del 2019. Claro, hemos tardado más de un año en hacer el IPT. Es probable, y bueno, tú tienes el conocimiento del entorno mucho mejor que yo, es probable que esto también sea, pues, como dice, el primer parto, ¿no? Probablemente ya cuando esté esto un poco ya más, digamos, estructurado, canalizado y posiblemente más fundamentado en términos de tiempo y en términos también de los propios procesos, se pueda mejorar, ¿no? Pero quizá de eso hablemos un poquito más tarde, ¿no? Me gustaría saber, ¿no?, desde tu perspectiva, ahora que has visto este IPT, que supongo que lo conocías también por el grupo de posicionamiento, ¿era realmente lo que esperabas? ¿Cumple las expectativas de lo que se desearía desde una dirección general? Bueno, pues siendo franco, no. Así, esta Talazoparib en mama, si no recuerdo mal, ER2 negativo y con mutaciones BRCA. O sea, es un IPT muy concreto, que entró en 2019 cuando todavía no teníamos el compromiso que tenemos ahora en el grupo de posicionamiento, de que desde que el titular de comercialización solicita la financiación y reembolso del producto, ahora disponemos de 90 días para dar por lo menos el resultado de la fase 2 del IPT, que la fase 2 es por lo menos sometida a las revisiones de los agentes implicados. No es el definitivo, pero porque luego hay un IPT posterior, que esto es una gran novedad, que sabes es posterior a la comercialización y financiación en el Estado. Entonces ahora sí que tenemos un plazo y por lo tanto desde que un laboratorio solicita la financiación y reembolso de un producto sí que tenemos que correr, porque en 90 días tiene que estar el IPT, la fase 2, publicada. Pero este viene de 2019 porque todavía no entraba en ese contexto. Entonces, efectivamente es satisfactorio el hecho de que haya un IPT ya con la metodología nueva, pero tenemos que pulir muchas cosas. Yo el IPT, obviamente, y compartiendo la metodología de evaluación económica, no sé si habéis tenido oportunidad de leerlo alguno, aunque sea eso meramente, al final no concluye nada en el posicionamiento. Te dice que es, bueno, pues menos conveniente que capecitabina. Y dices, hombre, eso no hacía falta que me lo dijera para hacer un IPT con evaluación económica, lo cual la evaluación es muy sesuda y muy buena, pero la conclusión del IPT, que es lo que todos miramos, porque asumimos que la metodología que han usado es buena y son un grupo de expertos. Yo lo que miro siempre es la conclusión y en la discusión. Eso tenemos que mejorarlo. Y luego, por otra parte, creo que también hay que revisar en profundidad
la extensión del IPT, porque de alguna manera es un documento muy denso y muy complicado de leer, ¿no? Sobre todo para lo que está dirigido. Esto no es una publicación del Journal of Oncology ni es una publicación del Lancet, esto es simplemente un informe que posiciona en el Estado español, en el Sistema Nacional de Salud, un medicamento. Entonces, bueno... Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, porque me parece que hemos puesto un campo, ¿no? Un barbecho estupendo, hemos sembrado muchísimo, ¿no? Y después la flor que hemos recogido pues me parece escasa. Yo creo que también, igual que pasó con los IPTs, y no sé si coincidirás, bueno, irá mejorando, ¿no? Porque realmente creo que a este tipo de IPTs hay que pedirles algo más, ¿no? Sobre todo porque ya está construido sobre una metodología que permite tomar un ámbito diferente de decisiones. No sé, Jordi, si tú has tenido la oportunidad de ver este nuevo IPT. Yo coincido con vosotros. Yo creo que el grado de posicionamiento, el grado en el que se moje ese informe, debe de ser bastante esperado. Yo creo que así también lo esperan todas las comunidades y todos los profesionales, ¿no? Si no, de poco va a servir este nuevo IPT. Pablo, no sé si has tenido tú la oportunidad de ver este documento. ¿No? Bueno, qué fuerte. No hago más. Bueno, no es importante tampoco si has visto el documento, ¿no? Pero quizá sí, el resto de IPTs sí que has tenido oportunidad en algún ámbito, ¿no? Y de estos IPTs, un poco por retrotraernos un poco a la situación antes de incorporación de la valoración económica, sí que me gustaría que destacaras aquellos puntos que te han parecido relevantes, ¿no? Y aquellas cosas pues que realmente pues consideras que debería de haber mejorado el IPT, porque el ámbito ahora del Revalmet es más incorporación económica, pero la otra parte sigue siendo igual. Sí, al final un poco cuando lees todos estos documentos es información que es como muy conocida, tampoco te aporta nada fuera de lo que son las indicaciones habituales, claro, que tampoco las puede cambiar. Y la tendencia por parte del oncólogo cuando lo lees es que al final lo que pesa aquí más es la parte económica que la parte clínica, que es un resumen muy bueno, pero deja de ser un resumen que ya conoces, ¿no? Y es esto, sí que posiciona muy bien el fármaco, y se nota que los expertos que están ahí conocen de qué hablan, bien, pero cuando lo lees desde fuera, bueno, esto yo ya me lo sabía, una reunión muy larga para llegar a esta conclusión, lo mismo puedo decir en algún momento en alguna de las reuniones nuestras locales, y bueno, el tema luego es el peso de la parte económica, ¿no? Que parece que prima ahí. Claro, eso es, esa parte la señalaba y la introducía José Manuel, la parte económica era la que estábamos esperando, pero claro, yo creo que para el modelo de decisión, de ayuda a la decisión autonómica, incluso local, ¿no? Pues no sé si no cambia esto mucho, si va a ayudar mucho, la verdad, pero bueno, probablemente al Ministerio sí le puede ayudar en un momento dado en la negociación con el propio laboratorio. Ya sabéis que también NICE, en sus estudios que hace con los umbrales, pues al final no deja de ser un elemento de negociación para la bajada del precio del coste por quali, ¿no? No sé si ese puede ser por buscarle la variante positiva, ¿no? Porque desde luego, quiero decir que la introducción de la variable económica la hemos pedido casi todos los estamentos en cualquier tipo de micro o meso, pero claro, el resultado a mi juicio pues bueno, necesita mejorar, desde luego. No sé, José Manuel, ¿tú qué opinas? Si eso puede ser elemento pivotal, ¿no? O si se están haciendo los IPTs más con una proyección nacional de negociación, o esto nos va a servir para la fijación y posicionamiento. Yo en eso sí que quiero ser ambicioso, como postura personal y también representativa de la comunidad, ambicioso porque todo eso lo planteas, porque efectivamente es así y todo el mundo probablemente tengamos la percepción como parcializado, pero no es parcializado. El Revalmed, la red de elaboración de IPTs, realmente lo que se pretende es generar una red en la cual también los oncólogos, los clínicos, las personas que sean expertas en evaluación participen de eso. Es decir, que el IPT en definitiva no sea una consolidación de un documento que 4 eruditos han hecho por su cuenta, sino que esté muy participado por muchas comunidades autónomas, por la cartera, por la agencia,
y que las comunidades autónomas aportemos a su vez los expertos que con la debida confidencialidad y todas las reservas oportunas, obviamente, tratándose de algo tan confidencial, pues pero aporten y pongan ese punto de vista. Y luego, a su vez, una vez tienes ya el IPT puesto, ese IPT pues está a disposición de las comisiones ministeriales, que en el Sistema Nacional de Salud no es el Ministerio, es el Ministerio a través de sus direcciones generales y las comunidades autónomas, ojo, y las mutualidades y en algunos casos sabéis que está Hacienda, Economía e incluso los responsables de competencia, con lo cual todo forma parte de lo mismo. En la medida que nosotros como comunidad autónoma o cualquier comunidad autónoma, cualquier ente administrativo del Estado participa de una comisión o participa de un órgano superior, pues también está participando a su vez de la red de Revalmed, con lo cual mi obligación como en este caso como director es disponer de personas expertas en cada uno de los ámbitos y estamentos para que al final eso consolide una decisión unánime a nivel del Sistema Nacional de Salud, al menos, y fuera de lo que es el Sistema Nacional de Salud, ser respetuoso con el mercado y la competencia y obviamente la disponibilidad del medicamento para las personas que no opten por él, que ya sé que en oncología es más raro, pero que sabéis en muchos otros ámbitos farmacológicos pues no lo están. Jordi, no sé si tú quieres añadir, es bastante complejo cuando estás aquí hablando con la gente, ¿no? Acordarte de que hay alguien en el otro lado de la pantalla. Es más complicado, ¿no? Yo también totalmente de acuerdo con lo que comentaba José. Si en un momento determinado ves que no te doy la palabra, que estoy aquí. Intervengo, levanto la mano, no te preocupes, José Luis. Tener una red de evaluadores, creo que esto es básico. El nuevo formato a priori sí que parece, ¿no?, que va a dar opciones a más comunidades, a más profesionales, pero al mismo tiempo no sé hasta qué punto profesionalizamos esta evaluación, ¿no? Y yo creo que en cierta manera también un elevado grado de profesionalización de esa evaluación puede comprometer, o no hacerlo puede comprometer no dar los tiempos de respuesta que se han prefijado. No sé esto también vosotros cómo lo veis. No sé si queréis comentar algo. Hombre, al final lo que necesitas es algo que la rapidez, ¿no?, que te sirva para algo y que te sea útil y que te solucione el problema y nos oriente en este aspecto. O sea, que no sé si expandirlo, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Además, yo creo que conforme pase el tiempo, pues la generación de expectativa todavía es mayor, ¿no? Porque todavía esperas que si han pasado un año el documento sea un documento, claro, que yo creo que hay que buscar un equilibrio entre la rapidez también y la consistencia y digamos, de la metodología, ¿no? Yo también quiero ser optimista, ¿no?, y quiero pensar que el proceso, ¿no?, se va a ir mejorando tanto desde el punto de vista de la propia elaboración como de los tiempos, ¿no? Es verdad, comentaba José Manuel, que este primer fármaco no entró cuando ya se publicó Revalmed, pero 90 días sí han entrado algunos y tampoco han salido ya todavía. O sea que también en la administración incumplir los plazos forma parte de las cosas. No lo digo porque estés tú, pero es verdad, ¿no? Eso lo tenemos claro. La decisión del precio y financiación están sometidas a un periodo de tiempo y casi nunca se cumplen, ¿no? Bueno, sí, pues, yo creo, José Luis, que has dicho dos aspectos muy importantes. Uno es el IPT como tal y otro el tiempo de demora, ¿no? Yo creo que hemos visto cómo los IPTs han ido cambiando desde el principio y han ido mejorando, ¿no? Todos tenemos algún ejemplo de algún IPT de no hace mucho tiempo, yo diría que lamentable, ¿no? Y que era oficial y que llegó a publicarse, ¿no? Sin embargo, esto claramente está mejorado. A mí ya me parece importante que hayan puesto plazos. Aunque los incumplan, ¿no? Pero porque siempre podrás decir en voz alta que los están incumpliendo, ¿no? ¿Entiendes? Por tanto, yo creo que ahí hay un aspecto de mejora, pero que mi opinión es que va a mejorar, ¿no? Otra cosa es para qué van a emplear los IPTs. Tú decías que va a servir un poco para negociación de precio y probablemente eso así. Yo ahí, hombre, yo no soy experto en farmacoeconomía, por supuesto, y soy clínico, ¿no? Y luego cuando te metes un poquito, porque me tengo que meter muchas veces en temas de farmacoeconomía en el ambiente nuestro oncológico, pues me he perdido primero porque hay conceptos difíciles de entender para los no especializados en esa área, en esa materia, y segundo, porque nunca mejor dicho, es que el precio de los fármacos en este país es el secreto mejor guardado, ¿no? Donde hay tantos factores
que influyen y tantos factores que no conocemos por ambas partes que están negociando, que debemos discutirlos aquí. Yo a veces me parece pues muy complicado, ¿no? Muy complejo. Sin embargo, sí que hay una cosa que me parece que debíamos de potenciar la cultura de que sea obligatorio, y eso sí que es una cosa nuestra, que es poner el beneficio clínico de todas las intervenciones terapéuticas en el mundo nuestro de los fármacos, ¿no? ¿Entiendes? Sé que podemos criticar si es bueno el de ESMO, si es bueno el de ASCO, si es bueno el que tú quieras, da igual, pero cualquiera de ellos está básicamente homologado. Utilicemos el nuestro, no por decir uno, que a mí me da igual, utilicemos ESMO, pero que no salga ni un fármaco, ninguna combinación de fármaco, que no me diga a mí, clínico de a pie, que estoy mañana con los pacientes, qué beneficio clínico tenga. Y tampoco me hagan hacer a mí el ejercicio de hacer eso, ¿entiendes? Que se me dé hecho, ¿entiendes? Sí, y esto me parece relevante. Después, hombre, la Administración ya discutirá con la industria farmacéutica, que creo que tiene mucho que discutir el precio, ¿no? Porque difícilmente nos van ni siquiera a José Manuel, ¿no? A lo mejor puede intervenir excesivamente ahí, más que opinar, que ya es importante. No, poco. Es que realmente el tema de la evaluación no lo podemos limitar exclusivamente al preuso del fármaco. Nosotros en el programa de optimización, que estamos constantemente cambiando, porque una de las claves es estar en cambio constante, ¿no? Corrigiendo las cosas malas. Claro, la idea fundamental es participar a todos los niveles. Tenemos que participar en los IPTs, y si pudiéramos en la EMA, y luego a nivel autonómico, pues también, y a nivel del hospital, pues también. Lo que tenemos que evitar es duplicar trabajo. Claro. Y cuando, claro, si participamos, optamos o aspiramos a participar en los IPTs y hacerlos muy bien, probablemente nos ahorre un montón de trabajo autonómico de hospitales que luego y genere más cohesión en el sistema. Otra cosa ya son lo del tema de negociación de precios. Estar en la comisión de precios no significa que eso no está tan federado como los IPTs, que participamos todos. Aquí ya hay una propuesta que los laboratorios presentan a la cartera, y ahí sí que es la cartera únicamente la que genera las negociaciones, y luego las presentan las comunidades autónomas para que las comunidades autónomas y otros estamentos del Sistema Nacional de Salud, pues bueno, decidamos si nos parece bien o no, o propongamos modelos, ¿no? El tema del precio es relevante en una legislación como la que tenemos, porque un código nacional va ligado a un precio, pero entramos en una era que necesitamos la colaboración de todos y fundamentalmente de la industria, porque los modelos de financiación, y no me refiero monetaria, ¿no? de dar que nos den crédito, de presupuestaria, sino de los modelos de pago de esos productos, pues han cambiado. Yo recuerdo hace un par de años, no mucho, ya con el nuevo equipo en el Ministerio, que planteamos a propuesta de la Comunidad Valenciana pues unas financiaciones de adyuvancia en melanoma, etcétera, y no querían ni oír de pago por diferentes pagos por indicación. Era una cosa que no. Y sin embargo ahora en algunos inmunoterapéuticos que están en este momento en DIZA ya se está asumiendo por parte de todo el sistema que es posible que tengamos diferentes condiciones de pagos para diferentes indicaciones de un mismo producto cuyo precio nominal es el mismo, porque eso sí que la legislación es más complicada de cambiar, y como sabéis las grandes leyes básicas del Estado pues son muy novedosas, pero que bueno, pues esto no tenemos que tener complejos. Nos equivocamos, pues rectificamos, pero lo importante es siempre ir avanzando y buscar formas que sean satisfactorias para nuestra compañía, nuestra empresa, nuestra organización, y también para lo que representamos cuando representamos pues un mercado que tiene que tener estabilidad financiera, de mercado, etcétera, y también pues para las compañías. Yo creo que efectivamente ha cambiado todo el mercado, no solo de evaluación, sino también de nuevos modelos de acceso, donde el compromiso de la industria también tiene que ser diferente, ¿no? No voy a introducir el palabra que dice el palabra del umbral, ¿no? Porque también podríamos hablar de beneficio clínico, la correlación con el umbral, pero eso nos daría para otra hora y pico, y nos queda no demasiado tiempo. A mí la verdad es que se me ha pasado volando, pero sí que iría un poco ya ir hacia el futuro, ¿no? Ese escenario de futuro, y voy a empezar por la parte clínica, ¿no? ¿Cómo te gustaría a ti vislumbrar ese futuro que tú como clínico, ¿no? En el acceso, en los modelos de evaluación, cómo te imaginas ese modelo ideal desde la perspectiva tuya como clínico, ¿no? Hombre, yo creo que la oncología va a una cosa que se llama individualización.
En el momento en que tengamos individualizado, tenemos un biomarcador que nos va a permitir un fármaco que el pagador va a querer pagarlo porque la probabilidad de que sea eficaz para ese paciente en concreto va a ser muy elevada. Yo creo que este es el modelo que estamos persiguiendo y en el que me gustaría trabajar en el futuro, no tratar a 100 pacientes para beneficiar uno, sino identificar al paciente que realmente se va a beneficiar del tratamiento que le queremos dar. Yo creo que estamos todos de acuerdo. También la administración a veces también tiene que hacer la reflexión, ¿no? Porque cuando tiene ya identificado algunas cosas, los biomarcadores, etcétera, ¿no? Y bueno, con las NGS, etcétera, ¿no? Después tenemos que plantearnos que a lo mejor no hay que pasar por todas las líneas para llegar ahí, ¿no? Que a lo mejor hay que dar el salto ya en términos de beneficio, ¿no? Pero bueno, Jordi, ¿cómo vislumbras tú el futuro? ¿Cómo te gustaría si lo pudieras dibujar? Yo creo que la piedra angular otra vez son los sistemas de información y lo habéis nombrado por diferentes aspectos, ¿no? Desde los datos en vida real, pago por resultados. Yo creo que todo esto, para poder hacerlo ágil, pasa por tener unos sistemas de información potentes, ¿no? Que al final nos permita llegar a este tipo de detalle. Si no, mientras tanto, pues la verdad es que lo veo complicado. Creo que con todas las posibles combinaciones, ver cuál es la combinación con más supervivencia global, ¿no? Esto al final creo que no solamente es una evaluación que se tiene que tomar en el momento de la inclusión del fármaco, sino también luego a posteriori, decisiones que sean modulables en función de diversos factores. Y yo creo que, como os he comentado, creo que los sistemas de información aquí son claves, porque si no, no sé qué opinión también vosotros tenéis, pero creo que los hospitales y en concreto los servicios de farmacia hospitalaria pues todavía vamos muy palito a palito a la hora de hacer los registros de estos resultados. Bueno, le voy a dar la palabra al director general que nos diga sobre si vamos con palito a palito futuro. O vamos. Hombre, sí que vamos a palito, unos mejor, otros peor. Lo que tenemos que tener es la habilidad de... Antes, cuando hacía mención de la evaluación pre, que es muy importante, y aspiramos a participar de la evaluación pre, también es tan importante la evaluación durante el uso y la evaluación después del uso. Y tenemos que aspirar a todo. Entonces, claro, hacer el EPT estupendo no excluye que luego, mientras utilizamos el producto, aunque no sean datos clínicos, al menos sepamos qué estamos utilizando, en cuántos pacientes, y estamos identificando bien los criterios previos que definimos en los IPTs o que definen nuestros expertos. Y ver cómo se está monitorizando eso. Pero cuando ya se ha utilizado, entonces tenemos que saber al menos qué ha pasado con ese producto, si está bien. Al hilo, claro. Porque en nuestro próximo congreso está muy relacionados con los PROMs y las PREMs. Y yo digo, hombre, está bien los PROMs y las PREMs, ¿no? Pero estaría bien ya que pudiéramos haber registrado incluso un paso anterior, que es todas las variables clínicas, ¿no? Porque incorporar la perspectiva del paciente me parece necesario, fundamental, pero sobre todo manejarnos ya los datos clínicos para esa explotación de datos que nos permitiría a todos, ¿no? Yo creo que eso nos daría un juego diferente, ¿no? Desde el punto de vista, ya acercándonos y ya desde el punto de vista clínico, o sea, la incorporación en términos de coste y de valor de los combos, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión que podrías hacer? Yo creo que antes salió el tema de las terceras, cuartas, segundas líneas. Yo creo que el valor añadido que representan los combos en primera línea con una elevada probabilidad, con una probabilidad de largos supervivientes, con una elevada tasa de respuestas con control de enfermedad en prácticamente 8 de cada 10 pacientes, tiene un valor añadido muy importante sobre lo que es segunda, tercera, cuarta línea. Yo creo que a la hora de determinar el acceso de un fármaco, igual hay que hacer un detrimento en esas terceras, cuartas líneas, que yo creo que ese beneficio, todo el que queramos tratar, como decía el doctor previamente, aunque queramos seguir tratando a estos pacientes, donde tenemos que poner el peso es donde tenemos ese gran beneficio, y es precisamente en estos combos. Realmente estamos retrasando tratamientos con un peso de eficacia muy superior a lo que teníamos previamente, y cuando digo muy superior es que es muy superior, y en cambio seguimos contemplando la introducción de fármacos en tercera o cuarta línea que en el peso económico y beneficio clínico es mucho menor. Yo creo que hay pecados veniales y pecados importantes, y yo creo que esto es un pecado importante. Pues no podría estar más de acuerdo. Claro. Jordi, sobre la incorporación del tema de los combos, la secuenciación, ¿cuál es tu perspectiva?
Pues un poco relacionado con lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Vemos que las opciones son múltiples, que al final no puede ser una decisión y que esto lo que hace sea aumentar la heterogeneidad, sino que lo que nos tiene que generar es evidencia para ver cuál de ellos es el más eficaz, cuál de ellos es el más eficiente y cuál de ellos pues consigue los mejores resultados en salud, ¿no? Y cuando todos estos datos pues somos capaces de agregarlos y poderlos analizar a nivel global entre todos estos hospitales, pues seguro que esta decisión se hace mucho más sencilla. Perdón, yo con uno de entrada ya me doy conforme. Bueno, mira, yo creo que efectivamente no ha salido la pregunta sobre las diferencias entre las comunidades autónomas, pero yo creo que también es una realidad que eso está ocurriendo, ¿no? Yo creo, y además está Vicente aquí, que lo puede, creo que estamos en una comunidad realmente que ha armonizado, ha regulado y ha protocolizado parte de los tratamientos, pero ha sido una comunidad, a mi juicio, es una opinión personal, facilitadora del acceso, ¿no? Yo creo que los elementos del peso económico están ahí, no podemos obviarlos, pero creo que sobre todo ha puesto el foco en el paciente, en la aportación de valor y en esa secuenciación que en otras comunidades a veces no se ve. Bueno, yo creo que eso es un tema que hay que ponerle el valor que tiene, más allá que esté el director general o no esté, ¿no? Bueno, no sé, la última reflexión, José Manuel, ya para terminar, porque ya con esta última reflexión tuya terminamos. Pues bueno, voy en esa línea. Aquí se viene llorado, como siempre eso lo decimos muchas veces, hay que venir llorado. Pero sí que es verdad que estamos en una tendencia peligrosa, porque a veces, ¿por qué entramos en terceras líneas? ¿Por qué viene una nueva molécula en tercera línea? Porque en primera línea está el cisplatino, está un taxano. Y cuando entramos en tercera línea justificamos pocos aumentos de supervivencia a costes muy altos. Pero luego las estrategias de penetración del mercado de una molécula es ir añadiendo indicaciones o líneas terapéuticas que van hacia más nichos de pacientes y líneas más anticipadas, que además es donde muestran mayor efectividad. Claro, pero ya pivotando sobre un precio, que es lo que os hablaba antes, no cuesta lo mismo un paciente en tercera línea que en primera línea, y desde luego como gestores pues igual tendríamos que plantear si vale lo mismo y tenemos que pagar lo mismo, porque yo quiero que se traten en tercera, pero también quiero que se traten en primera, prefiero que se traten en primera, pero claro, con precio de tercera y con un nicho de pacientes bajo, entonces tenemos la toxicidad esta financiera, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ser cautos. Por eso estamos en un sistema que a veces es difícil, porque la trayectoria de muchos medicamentos entran en tercera línea y tú no lo puedes evitar, es lo único que hay, eso no lo puedes evitar, pero sí que puedes gestionar el resto. Y respecto a la facilitación, pues evidentemente lo que sí que tenemos la responsabilidad, que es muy importante, es de no hacer las cosas a la ligera. Es decir, que si habilitamos un canal de un producto que está pendiente de financiación es porque realmente ese producto tenemos una cierta certeza, o por lo menos mucha certeza, de que va a beneficiar realmente a los pacientes. Esto no consiste en anticipar tratamientos porque sí. De hecho, si la regulación del medicamento que no está financiado o está pendiente de financiación, la idea de eso no se debe usar a priori. Pero si muestra un beneficio suficiente y para eso disponemos de expertos que nos reunimos, pues ¿por qué no vamos a beneficiar a esos pacientes? Y luego veremos cómo gestionamos la cosa económica, que eso pues es un problema pues muy serio, efectivamente, pero el beneficio de los pacientes está ahí. Bueno, yo creo que efectivamente había una película que decía no me chilles que no te veo, ¿no? Pues yo creo que todos los tres que participáis en esta mesa de debate, ¿no? Desde la visión más clínica del oncólogo, la perspectiva de la farmacia hospitalaria y la visión más meso, más macro de la dirección general, pues bueno, han puesto de manifiesto lo que son realmente las dificultades del sistema, los avances también, que hay que reconocerlos, se han producido, y los grandes retos que tenemos pendientes, ¿no? Yo creo que efectivamente ya reconociendo los déficits ya es un elemento importante para la mejora continua. Bueno, yo la verdad es que se me ha pasado súper volando, hemos estado aquí 3/4 de hora y voy a dar paso ya para la conclusión. No sé, Vicente, que tú quieras añadir algo. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Yo hubiera, en todo caso, pues quizá sobreponderado, pues yo creo que José Manuel, con mucha modestia, pues no lo ha ponderado suficiente.
Tú has puesto un tema sobre la mesa que a mí me parece muy relevante, que es la inequidad que ahora mismo existe en nuestro país, en las distintas comunidades autónomas y a veces dentro de una misma comunidad autónoma. No nos vayamos muy lejos, ¿no? Y después tenemos otro problema que también se ha puesto sobre la mesa, que es no la financiación, sino la demora en aprobar esa financiación, que en algunos casos llega a 2 años, porque tenemos una administración que es lenta y tenemos también una industria farmacéutica que a veces seguramente también tiene sus problemas y no entra en la rapidez que nos gustaría a todos. Y esto hace que los clínicos a veces tengamos problemas éticos delante de un paciente, y que estoy convencido, porque lo que yo he visto, al menos en nuestra comunidad, también los tiene la administración, ¿no? Sí. Y por si les sirve algo, aquí tenemos expertos de Cataluña, expertos de Baleares y expertos de alguna otra comunidad autónoma. Sí que me importaría decir un poco lo que se ha hecho en la Comunidad Valenciana, ¿no? Lo estamos haciendo, y es que hemos establecido una serie de nichos que nos parecían importantes y los hemos elegido los clínicos, tengo que decirlo con voz alta, los hemos elegido nosotros, en los que en esos nichos donde fármacos o combinaciones que están pendientes de financiación, pues si lo justificamos adecuadamente, la Consellería nos permite que podamos utilizar esos fármacos o esas combinaciones hasta que se financie o no se financie ese fármaco, ¿no? Yo creo que esto me parece muy relevante no para nosotros, sino para nuestros pacientes. Coincido plenamente, y ya porque ella me hace señales de todo tipo, menos la de humo, que es quemar el quemamos el hotel. Voy a dar paso a Carlos Camps, que supongo que estará ahí en Madrid. Creo en Madrid, sí. Buenas tardes a todos. Bueno, pues de todo lo comentado, escuchado y dicho, hacer las conclusiones que a la vez es sencillo, pero también puede ser tedioso. Lo primero es felicitar a las 2 mesas, a sus moderadores y a los ponentes, por mantener la atención de todos nosotros, además sin diapositivas. Felicidades. Este es un formato que es muy interesante porque permite la reflexión y permite el intercambio de ideas más que de datos. ¿Qué puedo decir? Como oncólogo atento a lo que sucede a mi alrededor, o que intento estar atento, pues el resumen sería que estamos ante un tumor que hasta hace unos pocos años no teníamos grandes expectativas terapéuticas, que ahora, como decía el doctor Guillem, tenemos hasta 4 diferentes tipos de tratamientos: las citoquinas, las TKIs, la inmunoterapia, las combinaciones, y que la decisión está entre hacer combinaciones inmuno o inmuno-TKI, y estamos en áreas de incertidumbre, porque necesitamos biomarcadores, y esto que la incertidumbre nos pone a todos nerviosos también es algo que nos tiene que alegrar, porque nos dice que tenemos posibilidades terapéuticas y todavía no hemos avanzado lo suficiente. Está claro que la inmunidad nos ofrece expectativas de aplanar las curvas, de ofrecer largos supervivientes, que la calidad de vida es importante, pero a veces el medir calidad de vida nos produce también complicaciones, y por qué no intentar ser más esquemáticos y medir control de síntomas. Y bueno, también ha salido la discusión de la monoterapia. Para algunos ponentes parecía que se descartaba ante la certidumbre que produce la inmunoterapia. Pero hay pacientes en los que se podría establecer, pacientes añosos, con comorbilidades. En fin, existen siempre subsegmentos de pacientes para los cuales podemos ofrecerles alternativas terapéuticas. En la mesa de análisis de acceso, una frase que me he quedado, que es un titular: no estamos en la cola del acceso en Europa. Esto no puede ser. España es la 4ª o 5ª potencia industrial de Europa. En nuestros sistemas de evaluación realmente parecería como que no hay un modelo definido y sobre todo uniforme para todo el Estado español, que tenemos tiempos de demora de casi 500 días o sin casi, que se aprueban o se le ofrece precio de reembolso a la mitad de los fármacos que aprueba la EMA, y que vivimos un fenómeno complejo donde el cáncer se ha transformado en decenas de enfermedades infrecuentes, y así hay que verlas, y por lo tanto las grandes decisiones se tienen también que plasmar en conceptos que tienen que ir cambiándose. No puede ser que para hacer un IPT estemos 2 años, tenga o no tenga informe económico. Una nueva metodología, como algunos han comentado, que no concluye nada,
pues no sé para qué la estamos implementando. Se ha hablado también de la necesidad de la profesionalización. Yo creo que eso es muy importante. No podemos basar estas grandes decisiones donde se está jugando no solamente muchos cientos de millones de euros, sino quizás también, sobre todo, expectativas de pacientes y posibilidades de vida. Si no hay una profesionalización, no solo más que de las personas que participan, de las instituciones que toman estas decisiones. Porque informes farragosos y extensos no tienen ningún sentido. Pero, en fin, yo creo que estamos inmersos en un cambio cultural que nos obliga a movernos, y es preciso que tomemos decisiones, aunque podamos equivocarnos, pero los errores nos van a ayudar a mejorar nuestras acciones. Que necesitamos potentes sistemas de información, y algo que se ha subrayado al final ya de la reunión es la falta de equidad entre las distintas comunidades. Quizás habría que poner otra vez el acento en el valor de la centralización para al menos las grandes decisiones que posibilitarán un manejo desde el punto de vista igualitario entre todos los pacientes del sistema español de salud. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Y muchas gracias por contar conmigo para hacer estas conclusiones. Un fuerte abrazo a todos.